a seguir con nuestra serie, hermanos, de temas de importancia para la iglesia. Y el tema que voy a tratar en esta tarde, hermanos, va a ser un poco difícil. Amén. Yo sé que algunos se van a enojar, otros se van a reír, otros van a llorar, otros van a sonreír, pero saben que cada uno, hermanos, debemos de tomar la parte que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo le he titulado Cristianos endeudados. Amén. Y vamos a hablar acerca de las deudas en esta tarde, si realmente nosotros como cristianos debemos vivir endeudados. Amén. Abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15. Efesios, capítulo 5, versículo 15. Amén. Yo lo voy a leer, hermanos, en la versión nueva traducción viviente. Amén. Aquí no sé si me la pueden poner en el proyector. Nueva traducción viviente. Amén. Dice esta versión, Efesios 5:15. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Hay algún sabio aquí en esta tarde? Bueno, unos dos, ¿verdad? Ya no viene nada. Dice: no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Cuántos saben que estamos viviendo días malos? El 17 dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Tome su lugar en esta tarde, hermano. Vivimos en una cultura donde las deudas las hemos hecho una parte vital de nuestra vida. Fíjense, las estadísticas dicen, hermano, que un 97% de los norteamericanos, ¿cuántos son norteamericanos aquí? Saben que todos los que estamos aquí, hermano, a lo mejor no tenemos papers, no speak English, ¿verdad? No got papers, pero hermano, estamos aquí en Norteamérica. Y eso nos hace parte de este hermoso país. Amén. Y fíjese, dicen las estadísticas que el 97% de los norteamericanos viven en deudas. Pero hay un 90% de esas mismas personas que viven sumergidos, fíjese, sumergidos en deudas, y sus deudas están fuera de control. ¿Cómo la ven? Hay muchos hogares destruidos, y muchas de las causas han sido por la causa de la economía, por la causa del dinero. Muchos divorcios, muchos hogares, hermano, fracasados a causa de la mala administración del dinero en los hogares. ¿Sabían ustedes, hermano, que el dinero también produce matrimonios destruidos? Me hubiera gustado que hubieran estado la mayoría de todos los de la iglesia, hermano. Pero pues yo sé que este mensaje nos va a tocar a unos, a otros nos va a hacer enojar, a otros nos va a hacer reír. Y fíjense, hermano, este mensaje no es, bueno, ahorita conforme vaya avanzando yo le voy a ir explicando cómo, lo que va a suceder. ¿Cuántos de ustedes tienen deudas, hermano? Amén. Ahora, ¿cuántos con las deudas que usted tiene puede descansar a gusto en la noche y decir: ay, me vale, que si me quitan la casa, me vale, si me quitan el carro también me vale, usted se cuesta y se duerme y no le importa si amanece o no? ¿Cuántos viven preocupados por causa de sus deudas? Amén.
¿Cuántos pueden dormir a gusto en las noches? ¿Cuántos se han preguntado alguna vez si era necesario echarse otra obligación económica más? ¿Cuántos se han preguntado eso? A lo mejor muchos se han preguntado ya después de que se embarcaron, ya después de que firmaron y venían ahí ya y les entregaron la llave de su casa o la llave de su carro y usted venía bien contentote cuando ya firmó un contrato de 2 años de un celular o de otras cosas, hermano. Y luego usted dijo, ay, pero pues si, ay, ya me embarqué. Y luego venimos y dice, ay, diablo mentiroso, demonio de deuda. Y empezamos a reprender a todo el mundo, hermano, y al diablo de deuda, de economía y de tantas cosas. Pero en esta tarde vamos a aprender realmente, hermano, de que esa actitud realmente tiene que ser transformada, cambiada en nuestras vidas para que nosotros seamos libres de deudas. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido, hermano, de echarse deudas? O usted dice, a mí me gusta vivir endeudado. ¿Cuántos les gusta vivir endeudados? Pues no, pero la necesidad. Ahora, ¿cuántos de ustedes realmente han aprendido su lección? Amén. Amén. Dice, vamos a estudiar ese versículo que leímos al principio. El apóstol Pablo le decía a los cristianos de Éfeso, en Efesios 5:15, en la versión traducción viviente, ese versículo que leímos dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Debes de poner mucha atención cómo estás viviendo tú como hijo de Dios. ¿Cómo es tu manera de actuar? ¿Cómo es tu manera de vivir la vida? Dice, hermano, vivimos en una sociedad dada a la competencia. Siempre queremos estar al mismo nivel de los demás, o mayor o mejor, ¿verdad? Si vemos que un hermano se compra un carro, hermano, del año, y luego dice, ay no, pues como el hermano Marcos ahí con una camioneta, y yo siendo el pastor, ¿verdad? Yo siendo el pastor, imagínense, hermano, ahí andando ahí con mi cochinada ahí de carro. No, hermano, pues, hermanos, ahora tienen que traer el 30% de diezmos porque el pastor quiere una Lincoln del 2011. Es más, si no una Lincoln, ¿qué? Es muy fea. ¿Verdad? Yo quiero una, ¿cómo se llaman las otras? Una Escalade, ¿verdad? Quiero una Escalade, hermano, con rines de lujo, con estéreo y navigation y que traiga de todo. Hasta computadora y hermano, con UPS, ¿verdad? Con UPS. Que haga deliveries completos, ¿verdad? Hermano, siempre queremos estar al mismo nivel de las demás personas. O queremos siempre aparentar estar mejor que los demás. Hay una competencia, aún entre nosotros como cristianos, hermano, no queremos quedarnos atrás. Y si una persona prospera, ¿sabe qué? Muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta, hermano, realmente, ¿por qué el hermano Marcos trae esa camioneta? ¿Verdad? A lo mejor decimos, bueno, es que el hermano Marcos, pues, hombre, se echó una deudota, pero hermano, gracias a Dios, por lo que me comentó el hermano, ya no la debe, hermano. Y yo, pero yo, si yo quiero traer una cosa así como esa, hermano, yo tengo que ir a endeudarme y tengo que echarme, hermano, la soga al cuello y para poder traer algo así. Pero, ¿sabe que el problema es de que nosotros queremos competir, hermanos, unos con otros? Queremos vivir como los demás, sin darnos cuenta que no tenemos la capacidad para echarnos deudas o saber manejar nuestras deudas. Hermano, es por eso que muchos cristianos hoy en nuestros días, y fíjense, yo me cuento entre ellos, hermanos, estamos sumergidos completamente en deudas. No nos gusta vivir así, hermano. Muchos se nos ha robado el sueño, se nos ha perdido, hermanos, la tranquilidad en nuestros hogares. Ya no más suena el teléfono, ay, es un cobrador. Gracias a Dios que no hay cobradores como en México, hermano, que llegan ahí con la moto y el abono, y no tirándole la puerta, señores, ya vengo por el abono.
Y luego, no, pues venga mañana, porque es que a mi esposo no le pagan. Y al mañana a las 6 de la mañana está el cobrador ahí, ¿verdad? Hermano, pero ¿sabe que constantemente están los cobradores ahí por teléfono? Señora, no ha pagado el pago de su carro, de su casa. No, pero es que fíjese que me atrasé y no me importa, a ver cómo lo sacan. A ver, yo no sé qué tengo que empeñar hasta uno de sus hijos, véndalo, póngalo a vender chicles en el semáforo. Para que porque usted tiene que pagarle su deuda. Si no, mañana venimos por eso. ¿Sabe qué? Muchos, hermanos, podemos vivir en una casa muy lujosa y muy bonita, pero a veces sin tener ni para comer. ¿No le ha pasado a usted a veces así que dice, bueno, pues el Señor me bendició mucho, y luego va y se mira su refrigerador, caray, nomás una papa ahí, ¿verdad? Y luego que ya le están saliendo raíces ya, hay que sembrarla para que salga un árbol de papas, ¿verdad? Yo he ido a abrirme a la cena y la otra está una hombre, ¿cómo se llama? Una cebolla, le iba a decir en inglés, pero yo no quiero gastar mi inglés tan mal. Una rimba. Y estaba así, hermano, con una ramota así ya para arriba. Y dije, ay Señor, pues ya está un árbol de cebolla voy a tener. Y fui y la sembré, hermano. Dije, bueno, pues, pero le voy a vender un costal de papas a los hermanos y un costal de cebolla. Hermano, pero sabe que muchos de nosotros vivimos a lo mejor de lujo, queremos aparentar, hermano, vivir bien, pero a veces no tenemos, hermano, para cubrir nuestras necesidades básicas. Quizás podemos andar en un carro del año, hermano, también, ¿verdad? Pero a veces a lo mejor tenerlo ahí nomás guardado porque no tenemos, hermano, para echarle gasolina. O no tenemos para cubrir la aseguranza, porque al tener un carro nuevo, hermanos, también va a requerir una aseguranza más cara. Va a requerir, hermano, que usted tenga que hacerle sus mantenimientos adecuados y todas esas cosas. Hermano, y luego las placas, y luego que los stickers, y luego que el aire, y luego que el oxígeno, y luego que el árbol para las llantas, para que se mire bonito, y luego que para el tablero, y luego que el estéreo bien limpio, y luego que toca, hermano, ¿verdad? Suben, hermano, las cosas. Fíjense, quizás podemos tener todo lo más avanzado de la tecnología, hermano, pero a veces no tenemos para darle el uso correcto a las cosas por falta de presupuesto para tener o para contratar los servicios necesarios. A lo mejor muchos tenemos computadora, pero no tenemos internet. ¿Sabe que una computadora sin internet, hermano, pues es como tener ahí nomás una cosilla ahí nomás y que la abre y pues ¿qué le hago ahora? ¿A quién miro? ¿A quién chateo? ¿Verdad? Y así estamos muchos, hermano. Quizás podrá tener, hermano, o andar con ropa de marca, con zapatos de marca, de los mejores diseñadores, hasta con bolsas, hermano, de esas carotas. That's right. Pero yo le aseguro que si le abriéramos la bolsa, hermanos, para ver cuánto trae en efectivo, yo le aseguro que no trae ni ni para un chesco, ni para una soda trae. Pero más sin embargo, usted se cree, hermano, la mamá de los pollitos o el papá de los pollitos. Y digo, no, es que yo quiero que te vean. Hermano, ese es el problema, hermano, que estamos enfrentando muchos cristianos hoy en nuestros días. ¿Ya se enojó? No. Dice, a veces, hermano, vivimos así como el estilo de vida que viven los apostadores. Así la gente que juega a la baraja, ¿verdad? Y que va, no, pues que yo apuesto ahí, que $5,000, ¿verdad? Y a ver, que echa tus cartas, y ahí está, no, pues que pago por ver. Y no, que pago, y ahí está, no, pues, ¿sabes qué? Pues préstame $10,000 para seguirle jugando a este compa. Y ahí estamos, hermano. Porque tenemos la esperanza de ganar, tenemos la esperanza, hermano. Pero al último resulta que nos endeudamos y al último perdimos todo. Hermano, el Señor realmente en su palabra no está estipulado de que sus hijos, hermano, vivan encadenados a las deudas. Yo, hermano, todos
estamos aquí en este país y estamos endeudados. Yo le aseguro que no podemos comprar una casa, hermano, con lo que ganamos por semana, por quincena. Y a veces son las deudas necesarias porque necesitamos un lugar donde vivir. Pero ¿sabe qué? Muchas de esas deudas también que nosotros tenemos, hermano, son nomás por puro lujo. Son nomás porque no tenemos en qué gastar nuestro dinero, porque no sabemos administrar nuestra vida, no sabemos administrar nuestro tiempo y por consiguiente no sabemos administrar las riquezas que Dios ha puesto en nuestras manos cada uno. Y el Señor empieza a bendecirlo. ¿Sabe? Que yo le aseguro que no hay ninguno de nosotros aquí, hermanos, que diga, no, es que Dios a mí no me bendice. Hay alguno, hermano, que diga, y me tomo una foto con usted y le saca. Está verde, pastor. En el sacate verde. Y hasta me pongo así en posición, así acostado, y yo con la mano aquí para así con clase, ¿verdad? Hermano, no hay ninguno aquí que podamos decir de que Dios no nos ha bendecido. Pero si Dios, hermanos, ahorita en esta tarde nos diera una cuenta de cómo está nuestra vida, de cómo está nuestra cuenta allá en los cielos, hermanos, nos daríamos cuenta que hemos sido malos administradores de las riquezas que Dios ha puesto en nuestras manos. En este mundo se usa cuánto tienes, cuánto vales. Pero en Dios, hermano, no es lo mismo. Dice, hay un dicho, no sé cuántos de ustedes han oído este dicho que dice, el que nada debe, nada tiene. ¿Verdad? ¿Sí lo había oído usted? Hermano, y es la verdad. Fíjese, si usted quiere tener un carro, hermano, usted dice, no, pues es que tengo que ir a endrogarme. Y más si quiere usted andar de acá de lujo, ¿verdad? Que no, ¿cómo andar con un triste Durango ahí del 98? No, yo me merezco más. Yo me merezco algo mejor porque, pues, imagínese como el hijo de un rey. Andar ahí en una triste pocilga ahí, que hasta huele a patas y trae pelos de perro y todas esas cosas. Hermano. Pero fíjese, hermano. El problema es de que cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir, hermano, conforme a las posibilidades que nosotros tenemos. Dice Romanos 12:2. Se lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Cómo vive el mundo, hermano? Endeudados. Vivimos, hermano, hasta el cuello de deudas y ay, Señor. Y luego el problema, hermanos, es de que ya estamos saliendo de una deuda y a veces nos echamos otra. No, pues es que, ¿cómo? Pues yo, es que debo de andar en la vanguardia de la tecnología. Hermano, si Dios te está haciendo libre de las deudas, si Dios, hermano, te está dando la oportunidad para que tú salgas de ellas, ¿para qué te echas la soga al cuello otra vez? ¿Para qué, hermano? Y ahorita vamos a ver, hermano, más adelante cómo estas deudas, hermanos, nos roban. Fíjese, podemos llegar hasta perder, hermanos, nuestra vida espiritual por causa de las deudas. A muchos no vienen a la iglesia, no, hermano, pues es que tengo que trabajar, hermano. Lo siento, pues es que usted sabe que las deudas, hermano, y los biles que no esperan. Sí, hermano, pero tu relación con Dios, no, pues, sorry, hermano, Dios conoce mi corazón. Sí, sí lo conoce. ¿Ya se enojaron? No. Dice, sigue diciendo Romanos 12:2, dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, dice, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Dice, para que Dios pueda cambiar nuestra actitud, hermanos, tiene que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Y cómo va a ser cambiada nuestra forma de pensar? Con su palabra. Podemos ahorita reprender al demonio de deuda. ¿Cuántos quieren que reprendamos al demonio de deuda? Hermano, y no se va a ir. Podemos congelar nuestras tarjetas de crédito en el congelador y ponerlas en un cubito ahí de hielo, hermanos. Y yo le aseguro que de todos modos, ahí se pondría hasta viendo el número y ya, 5, 6, y se vence el 12, 13. Hermano, tiene Dios que cambiar nuestra forma de pensar, hermanos, para que nuestra vida pueda ser libre de deudas. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Fíjese, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto.
Amén. Yo le aseguro que la mayoría, hermano. Fíjese, yo he hablado con algunos hermanos aquí. La hermana Adriana, la otra vez ella nos platicaba, pues, de los problemas que ella se metió, hermano, por causa de las drogas. Fíjese, yo, hermano, también metido, hermano, así por esas cosas. Primero nos mandaban invitaciones ahí, no, pues que una tarjeta, mira, para que tú hagas realidad el sueño dorado, tío, el sueño americano. Y luego con un crédito de $10,000 y ¡ay, qué bendición! ¿No? Imagínense que le den un crédito de $10,000. ¿Qué haría usted con $10,000 ahorita con una tarjeta de crédito? Yo le aseguro que usted se iría luego, ¿a dónde se irían? A Las Vegas. A Las Vegas, ¿no? That's right, A pasear, no, pues vamos, merecemos unas vacaciones y pues nos están dando una tarjeta, pues hay que aprovecharlo, viejo. Hasta te invito ahí al Circus ahí a hacer show. Hermano, pero muchos, a pesar de que hemos experimentado el vivir en deudas, hermano, y que hemos estado ahí todos frustrados, a veces hasta nuestro matrimonio al punto del fracaso por causa de tanta deuda, parece que a veces no hemos aprendido. A veces no hemos entendido, hermanos, que el vivir endeudados, hermano, lleva al fracaso de toda nuestra vida. ¿Sabe qué? Cuando usted va a comprar una cosa, hermano, con una tarjeta de crédito, ¿sabe cuántas veces viene pagándolo usted? El producto que usted compró. Puede pagarlo de 3 hasta más veces, hermano, la cosa que usted compró. Y eso, si usted empieza a dar los pagos ahí, no, pues que ya, dice que el mínimo son $20. Ah, pues $20, ay, ya hasta puedo pagar 10 veces esa cuenta. Hermano, pero pague de a $20. Podrá pagarlo por 20, 30 años, hermano, y su cuenta va a seguir igual. Es más, hasta peor, hermano. Y cuando menos espere, ya va a tener el interés del 29% ahí que le están cobrando. Pero si a mí me atrasado, pues es que te lo pusimos porque por buena gente, ¿verdad? Es que a ti te gusta regalar tu dinero y nosotros pues lo queremos recibir. Hermano, muchos cristianos viven de esa forma. ¿Cuánto les gusta regalar su dinero? No, ¿saben que se ven las ofrendas, hermano? Puedo decir. Una de las cosas, hermano, que la iglesia necesita realmente, a ver si me pueden cerrar esa parte, por favor. La iglesia necesita, hermano, recibir el consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, antes de tomar una decisión en algo, nos buscan el consejo? No hay ni uno, hermano. Antes de usted ir a comprar una casa o un carro, hermano, ¿cuántos han pedido un consejo a ver si es la voluntad de Dios comprarse eso o a ver si están haciendo la mejor decisión, hermano, el buen negocio de su vida? ¿Han pedido consejo, hermanos, en ese aspecto? O ustedes dicen, ay, que al cabo, pues, vale más pedir perdón que pedir permiso, ¿no? No hay ni uno, hermano. Fíjese, hermano, es algo que está afectando nuestra vida. La mayoría de nosotros, hermanos, solamente busca ayuda y consejo cuando ya no puede pagar sus deudas. Ya cuando estamos hasta aquí, hermano, que ay, luego vienen con el pastor, ¿sabe qué, pastor? Es que no sé cómo hacerle, pastor, porque ya no me la acabo y esto, y piensan que el pastor dice, hermano, ahorita le di un cheque, hermano, usted nomás diga y el Señor aquí va a suplir. Hermano, pues estamos en la misma condición, ¿verdad? Muchos, hermanos, no hemos aprendido todavía. Fíjense lo que dice Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. ¿Sabe usted que la Biblia nos habla mucho con respecto a la economía, al dinero? Amén. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Hermano, eso que yo le estoy enseñando a usted aquí, a lo mejor usted dirá, pastor, ya es muy tarde. ¿Sabe qué? Todavía hay mucha gente. A lo mejor usted ya ahorita está apenas saliendo, o ya va a volver a empezar, o tenía planeado endeudarse, hermanos. Pero, hermano, nunca es tarde el consejo de Dios, hermano.
Nunca es tarde. Y Dios, hermano, siempre llega a tiempo. Quizás muchas experiencias a nosotros nos van a servir, hermano, para ayudar a nuestro prójimo, para ayudar a otros. Sigue diciendo, dicen, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Cómo la vemos? Cuando usted pide un consejo, hermano, y que viene con una persona de Dios, una persona, hermanos, que conoce la palabra de Dios, que dice, oye, hermano, pues mira, quiero hacer esto. Hermano, ya le preguntaste a Dios, ya oraste, hermano. No, pues ahí oro en el camino, hermano. Ahí ahorita voy a ir a Denver, ahorita ahí le pido al Señor en el camino que me dé un carro, que me dé esto. Hermano, dice Proverbios 20:18. Se lo voy a leer en la versión, traducción del lenguaje actual. ¿Ya lo tienen? Fíjense, dice, siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. ¿Cómo lo ve? Muchos de nosotros, hermano, fíjense, a veces nos dan un aumento ahí en el trabajo y órale, pues vamos a subir $1, ¿verdad? Ahí humildemente. Y luego dice, pues ya voy a ganar al mes, van a ser pues como 20 o 30 dólares. No, pero pues con eso ya pueden enganchar un carro, ¿verdad? Una casa o un celular, de perdido pagar los bills. Pero hermanos, no tomamos en cuenta de que en el transcurso de ese tiempo, hermanos, puede haber desgracias. ¿Cuántos se les ha descompuesto su carro, hermano, en los últimos meses? O tienen que darle mantenimiento a su carro, o de repente se le ponchó una llanta y lo que al último le dijeron, esa llanta no sirve, tienes que comprar una nueva. Y usted nomás traía los $5 para echarle a la maquinita y para echarle aire. Le dijeron, no, esa llanta te cuesta $200 o $100. Y usted qué hace, no, pues le pongo una de bicicleta ahí para llegar a la casa. Hermano, no. ¿Sabe que nunca estamos preparados, hermanos, para los imprevistos? Nunca, hermano. Y nosotros, el problema es que como cristianos nunca estamos preparados, hermano, para esas cosas. Pero llegan, tarde que temprano nos van a alcanzar. Y muchos, hermanos, no hemos procurado vivir al pendiente de esas cosas. Busca los buenos consejos, hermano. Óyelos. Y vas a ver que tu vida, hermano, cuando aplicamos la palabra de Dios, hermano, a nuestras vidas, ¿sabe que nos ahorraríamos tantos problemas y dificultades? Y tantos errores que cometemos, hermano, por no tener el concepto de la palabra de Dios. ¿Sabe que Dios habla, hermano? Y sabe que Dios quiere lo mejor para su pueblo. Dios quiere que usted le sirva, que usted tenga libertad, hermano. Que usted sea libre de deudas, sea libre, hermano, para que usted, hermano, ¿sabes qué? Vamos a ir allá. No, yo no puedo, hermano, estoy muy ocupado. Entonces, hermano, ¿sabe que así viven muchos? Dios, hermano, quiere que nosotros aprendamos a caminar de acuerdo al propósito que Él tiene para su iglesia. Yo, hermano, fíjese, a mí me hubiera gustado en todo ese transcurso de tiempo que yo tengo de cristiano, hermano, es la primera vez que yo he empezado a entender acerca de todo esto de las deudas. En ninguna iglesia de las que yo había estado, hermano, nunca nos enseñaron nada acerca de la economía o de hablar de estas cosas, hermano, dentro de la iglesia. En la iglesia solo se preocupa, no, pues hermano, tiene que orar. Y si usted se echa un dedo, hermano, usted nomás ore y reprenda al demonio de deuda y ya, hermano, usted ya está arregló su asunto. Hermano, y así nos enseñaron a vivir. Pero, hermano, esto que estamos aprendiendo son los conceptos básicos, hermano, para vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Y nosotros, hermano, como el apóstol Pablo decía, ¿saben que yo no he rehusado enseñarles el consejo de Dios? Nada. Todo lo que el consejo de Dios nos da, hermanos, tenemos que anunciarlo. Y si el Señor nos habla de la economía, nos habla, hermanos, de estar libres de deudas, tenemos que enseñarlo. Aunque ya esté, hermano, pero ¿sabe qué? Hay una solución para todo. Amén. Sigue diciendo ahí en Efesios capítulo 5.
Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Dice, no vivan como necios, hermano. Debemos de vivir como sabios. Dice, porque dice, saquen el 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mejor provecho. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, saben que estamos viviendo en tiempos malos? La economía de este país, hermano, aunque las noticias dicen lo contrario, dicen, no, que ya ahorita la tasa de desempleos está bajando, ya hay menos gente, fíjense en lo que se basan, y hay menos gente que está pidiendo ayuda económica al gobierno. ¿Saben por qué están pidiendo menos? Porque ya el gobierno ya no está ayudando a nadie, ¿no? El gobierno, hermano, está cerrando todo. No, es que, a ver, tráeme 500 cartas donde tú has andado pidiendo trabajo. No, pues si es que nomás tengo 5. I'm sorry for you. Hermano, y hoy en las noticias ustedes dicen, no, pues es que ya está bajando la tasa de desempleo, y no, que ya el país se está recuperando, y que el gobierno puso quién sabe cuántos billones de dólares para subir la economía del país. ¿Y dónde están, hermano? ¿Usted lo vio? ¿Usted lo sabía? Los ricos se lo gastaron. Hermano, aquí, tan solo en las áreas de aquí, hermano, están cerrando escuelas. Ya los niños el próximo año, hermanos, van a poder ir 4 días a la escuela porque no hay presupuesto. Los camiones que andaban paseando a los niños aquí, hermanos, ya no hay para gasolina. Pero, hermanos, estamos en un país, hermanos, donde la prosperidad está en su mero apogeo, hermano. Donde las noticias nos dicen, hermano, que vamos por buen camino. ¿Verdad? Vamos, hermano, usted siga gastando, mire. Usted siga aprovechando las ofertas, hermano, porque todo nos está yendo de maravilla. ¿Será así, hermano? No. Porque si usted va a Glenwood, hermano, vaya a ver cuántos dealers. Fíjese, y los dealers son los más rateros del mundo. Vaya, compra usted una carcacha ahí que se le dan 5 veces el precio. Deberían de ver la película que me prestó el hermano Enrique, ¿no? Ahora se las ponemos, hermano, y están cerrados muchos locales vacíos allá, ¿verdad? Muchos restaurantes, hermano, en bancarrota. Muchos negocios grandísimos en bancarrota. Pero ¿sabe qué? El problema, hermanos, es de que nosotros como hijos de Dios, hermanos, decimos, pues es que el Señor me provee. Sí, hermano, pero también, fíjese, nos dice, vivan como sabios, entendiendo el tiempo, los tiempos son malos. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de José el Soñador? Yo les aseguro que la mayoría, ¿verdad? Y Dios le dio un sueño a Nabucodonosor. Dios le dio un sueño donde dice que había vacas flacas y vacas gordas, y que las flacas se comían a las gordas, y luego que las gordas, las flacas no se hicieron gordas por comerse las gordas, hermano, y luego va, y luego le dice, es que estoy preocupado a ver que, y ya dice, no, pues es que las gordas significan esto, 7 años de abundancia, y las flacas 7 años de escasez. Pero mira, tienes que poner una persona inteligente que sepa realmente conocer los tiempos y poder seleccionar en el tiempo de abundancia y apartar todo eso para que aguarde para el día de escasez. No, pues tú eres el mero, mira. Y lo pusieron, hermano. Y empezó, José el Soñador empezó, hermanos, a apartar en el tiempo de abundancia todo el grano que más pudo, hermano. Y empezaron a hacer graneros y empezaron a hacer todas esas cosas, hermano, para guardar para el tiempo de escasez. Hermano, ¿sabe que años atrás aquí, hermano, llegaron los pozos? No sé cuántos años atrás, 4, 5 años, ¿verdad? Llegaron los pozos, hermano. Y empezó el pueblo a florecer, hermano. No había, además, a veces que quería un cuartillo de hotel, hermano, todos los hoteles llenos, porque estaba lleno de gente que venía de otros estados. Y muchas personas empezaron a agarrar trabajos de los pozos. No, pues qué bendición. Y luego, imagínate de agarrar $700 por quincena trabajando un trabajo bien matado y manejar hasta Aspen y Eslomas y todo eso, a venir y trabajar aquí cerquitas, hermano, por $2,000 o $3,000 por semana. Fíjese que es la diferencia que hay, ¿verdad? Pero el problema es de que muchos, fíjese,
cristianos se acostumbraron a ese estilo de vida, hermano. Se acostumbraron a decir, no, pues es que yo cómo voy a ganar $500 ahí, está, no, pues yo mejor me voy, ¿verdad? Y muchos hermanos se fueron. Muchos aún todavía han abandonado sus familias, ahí las tienen, hermano. Porque tienen que ir a viajar lejos, tienen que irse lejos, hermano, para poder seguir proveyendo para las necesidades de su familia. ¿Será lo que Dios quiere, hermano, para sus hijos? Necesitamos ser sabios, hermano, vivir como sabios. En un tiempo, hermano, malo. ¿Sabe que vienen tiempos peores, hermano? No sé si usted se ha dado cuenta. Vienen, hermano, la economía de este país cada vez está peor. Hermano, grandes compañías están cerrando. Muchos, fíjese, ¿cuántos maestros, hermano, se van a quedar sin empleo? ¿Y sabe quiénes somos? Vamos a ser los más afectados. Nosotros, hermano. Vamos a ser los más afectados. Pero fíjese, pero lo malo es de que no, pues es que mientras a mí no me falta el trabajo, yo sigo haciendo, es más bien mi dinero, y pues usted por qué se mete. Hermano, pues yo nomás le doy el consejo de Dios, no se enoje. No patalee, hermano. ¿Verdad? Yo nomás cumplo con mi obligación de enseñarle, darle el consejo que Dios tiene para usted. ¿Qué debe de hacer un cristiano, hermano? A través de, a lo mejor, los años que ha vivido usted, experiencias económicas, hermano, de deudas y todas esas cosas, ahora que ya está saliendo o que ya salió, ¿qué debe de hacer cuando usted necesita un carro? Ahorrar el dinero y pagarlo cash. ¿Eh? Ahorrar el dinero y pagarlo cash. Qué inteligentes, hermano. Ahora les pregunto, ¿lo hacen? No. Dice, ahí me dio gusto ¿qué fue? El jueves o el miércoles. Fui con mi hermano Jorge allá a Denver, ¿no? Él fue a comprarse un carro, ¿no? Y el carro lo pagó cash, ¿no? Y me da gusto, hermano, porque yo sé, a él, Dios lo ha bendecido grandemente, hermano. Dios lo ha bendecido grandemente, lo ha prosperado. Pero sabe que si yo me pudiera contarle, hermano, algo que tiene él, ¿por qué Dios lo ha bendecido así, hermano? No, hombre, pues. Pero me dio gusto, hermano, cuando yo miré ahí que él estaba pagando ese carro y bien caro, dije, ay, Señor. Si yo, cuando yo sea diputado, que sea así, hermano, pero debemos de aprender, hermano. ¿Sabe que yo nomás permití que me quitaran un solo carro, hermano, en mi vida? Que llegara ahí la grúa y ¿sabes qué? Pues venimos a recoger tu carro. Yo nomás dije, pues déjame sacar mis cassettes cristianos. Fue lo único que pude rescatar yo de ahí, hermano. Y se lo llevaron, hermano, y ya estaba yo. Ahí hasta mi mamá, me acuerdo que ella una vez andaba por acá de vacaciones. Y ella estaba ahí presente, hermano, cuando me despojaron de mi carro soñado, hermano. ¿Verdad? Hombre, yo en ese carro, hermano, me sentía el papá de los pollitos, hasta le hacía así, de cuando iba manejando, con una mano acá colgada así en el vidrio, y luego con la otra así, ¿verdad? Y que me bajaran, pues no, hermano. Pero ya en estos últimos años, hermano, a través de lo que he aprendido de la palabra de Dios, hermano, me he dado cuenta que si tengo necesidad de algo, hermanos, de un carro, ¿sabe qué he aprendido? A juntar el dinero, guardarlo, o esperarme hasta que ya me lleguen los taxes o eso, hermano, y comprarme el carro. Si he tenido necesidad de hacer algo, hermanos, ¿sabe qué? Juntarlo y comprarlo al efectivo, hermano, al cash, para no endeudarme más. Hermano, eso es lo que Dios quiere. Por eso le dice que seamos prudentes, seamos inteligentes, hermano, seamos sabios en cómo estamos administrando nuestro dinero. Porque sabe que el problema es de que muchos, hermanos, no están sabiendo administrar su dinero, se están echando deudas. ¿Y sabe quién es el que la lleva principalmente? La iglesia. ¿Sabe por qué?
Porque dice, no, pastor, es que ya no va a poder dar mis diezmos, pastor. ¿Por qué, hermano? Es que no, ya no me acabaron. Es que ya me subieron el pago, hermano. Y fíjese, no, hermano, es que pues usted conoce, pastor, mi necesidad. Y algunos pues no dicen nada, hermano. Dice, bueno, ya nomás uno empieza a ver que ya no hay más entradas. Pero hermano, realmente ese será el plan de Dios para nuestra vida. Que vivamos siempre así de esa forma. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes 4:1. Hay una historia de una mujer endeudada. Amén. Segunda de Reyes 4:1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Fíjese, hermano, en esta historia vemos a un hombre bueno, ¿verdad? Era un siervo de Dios, era un hijo de profeta, era un servidor de Dios, un hombre bueno, un hombre fiel, entregado al servicio de Dios, pero que tenía un problema. Y ese problema era que estaba endeudado. Amén. Al fallecer, hermano, ¿sabe? Yo me imagino que este hombre nunca pensó a lo mejor que se iba a morir. Pero sin embargo, hermano, la muerte nos puede llegar a cualquiera. ¿Cuántos sabía usted que lo único que tenemos seguro en esta vida, hermanos, es la muerte? ¿Verdad que sí? Pero muchos, hermanos, este hombre no había planeado para su muerte. Y falleció. Y dejó a una esposa endeudada. Y esta mujer, hermanos, estaba experimentando 4 problemas. El primer problema que estaba experimentando era un problema familiar. Su esposo acababa de morir. Como quien dice, hermanos, se había acabado el sustento para su hogar, para ella y para sus hijos. Amén. El segundo problema que estaba experimentando era un problema económico. Ella no tenía para poder seguir pagando las deudas de su esposo. Y por eso habían venido, hermanos, y se querían llevar a sus hijos como esclavos. Porque no tenía los fondos, hermanos, para seguir pagando las deudas. El tercer problema, tenía un problema social. Porque sus hijos, hermanos, ahora iban a ser tomados como esclavos. ¿Cuánto les gustaría, hermanos, que dijeran: no, pues sabes que pues, si no me puedes pagar, pues dame yo 3 hijos, el house dance, si pueden trabajar y los voy a tener hasta que paguen y les vamos a pagar $1 diario? Imagínense, hermano. Tenía un problema social esta mujer. El cuarto problema, tenía un problema ministerial, ya que sus hijos, hermano, siendo hijos de un profeta de Dios, no iban a poder seguir llegando la misma línea de su padre. No iban a poder servir, estar ministrando un día delante del altar de Dios, hermano, porque ellos iban a ser tomados como esclavos. Así estamos viviendo muchos cristianos hoy en día de hoy. Por causa de tanta deuda, tanta preocupación que tenemos, hermano, no servimos a Dios como debemos de servirle. ¿Y sabe qué? Nuestros hijos, ellos están viendo todo eso. La misma línea que nosotros estamos trazando para nuestra vida, hermanos, es la misma línea que se está trazando para sus vidas también. ¿Cómo la ven? La mujer, hermano, necesita sentirse segura. Necesita el marido dejarle una seguridad a su esposa, a sus hijos.
¿Cuántos de ustedes están seguros, hermano? A veces nosotros decimos, no, pues es que pues ando rentando casa y me corren de una y me voy para otra. Y me corren de la otra y ahí anda, hermano. Y el día que se llegue a morir el marido, hermano, ¿dónde queda la mujer y los hijos? O el día que lo agarre la migra, hermano, si ¿sabe qué, señora? Pues usted ya no pagó la renta por 3 meses. Para afuera con patines, ¿no? Hermano, necesitamos dejarle una seguridad a nuestra familia. Necesitamos, hermano, ser sabios, prudentes en nuestra manera de conducirnos. Como les decía yo al principio, hermanos, ¿sabe qué es? Es difícil que realmente nosotros podamos pagar una hipoteca de una casa, ¿verdad? Pagarla así, no, pues yo tengo $500,000, te los pago. Hermano, cuando son deudas, hermano, cosas innecesarias, hermano, está bien, pero ¿sabe qué? Haciendo un presupuesto, teniendo la capacidad de que nosotros vamos a poder pagar esa deuda. Pero que usted se empieza a comprar cosas, no, pues es que yo me merezco esto, y que yo necesito esto para verme mejor, o que para lucir mejor. Hermano, esas cosas, Dios nunca lo va a ayudar, hermano, cuando todo eso es para pura vanagloria. Cuando todo eso no es para sentirnos orgullosos y para aparentar a la gente delante lo que no somos. Hermano, una casa, como les decía, no la podemos pagar, hermano, al contado. Pero una deuda, hermano, es una deuda, ¿verdad? Pero ya tener 10, 20, 30, hermanos, y andar todavía buscando a ver si nos fían el Walmart también, hermano, ahí vamos y pedimos fiado. Yo recuerdo, hermano, cuando nosotros estábamos chiquillos, mi mamá nos mandaba ahí a la tienda con un cartonzote así, eran las tarjetas de crédito de antes, ¿verdad? Y luego llegaron, oye, don Paco, dice mi mamá que le di un kilo de frijol. Y que 1 kilo de quién sabe qué de huevos y esto, y ahí nomás los apuntaban, ¿verdad? Y a veces andamos con un cartonzote así, como que parecía que teníamos que. A veces teníamos que venirlo arrastrando desde la casa hasta la tienda. Y se murió don Paco y lo siguió doña Shencha, ¿verdad? Ahí se llamaban los, me acuerdo. Doña Shencha y don Paco. Hermano, pero sabe que ya nuestra manera de vivir debe de ser diferente, ¿no? El cristiano debe de aprender a honrar a Dios. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Fíjense, hay 3 cosas que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos y darle seguridad a nuestra esposa. La primera cosa de que les podemos dejar a nuestros hijos es puros recuerdos, ¿verdad? Recuerdo de que yo tenía una casa muy grande. Recuerdo de que yo tenía un carro muy bonito. De que yo tenía un celular que hablaba hasta solo. Que yo recuerdo que tenía esto. ¿Y dónde está todo? No, pues me lo quitaron por exceso de pago. Es que me excedí en los pagos, ¿verdad? Que no los daba y me lo quitaron. Hermano, pueden dejarle esos recuerdos a sus hijos. Tómense fotos, hermano. Para que cuando sus hijos crezcan, yo recuerdo como mi papá y me pasó ahí en una camionetota y un carrote y en una casota ahí que tenían hasta como 10 pisos. Hermano, déjenle recuerdos. La segunda cosa, hermano, que podemos dejar a nuestros hijos, trofeos. Un trofeo, hermano, que solamente son los reconocimientos de los hombres. De que por causa de estar compitiendo unos con otros, hermano, lo único que usted se mereció fue un trofeo. ¿Verdad? Por usted estar ahí, no, pues es que yo merezco cosas mejores y todo, sí, pues vas a tener ahí, a lo mejor vas a tener un carro ahí, pero un puro cascarón ahí, que ya no sirve para nada. Y la tercera cosa, hermano, que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es una herencia. Yo les estoy hablando, hermano, fíjese, no solamente una herencia, hermano, tiene que ver con lo económico. Y usted dice, no, pues yo le dejé $1 millón a mis hijos ahí en el banco. No. Pero ¿sabe qué? Porque si usted le deja millones de dólares, si usted no le enseñó a su hijo a cómo vivir, hermano, realmente ese $1 se lo va a aventar un día en Las Vegas, ¿verdad? Se lo va a ir a gastar y tanto sé que le costó trabajarlo y lucharlo, hermano, para que ellos se lo gasten. Pero fíjese, una herencia, hermano, llena de los valores bíblicos. Una herencia, hermanos, de la enseñanza de Dios, de cómo se debe administrar
las bendiciones de Dios en el hogar. Hermanos, nuestros hijos están observando. Nuestros hijos están viendo, hermanos, si nosotros vamos y no, amigo, usted se merece un iPad, venga, usted se lo compro, y usted se merece esto, y usted le compra todo lo que el chiquillo quiere, y todo lo tecnología, hermano, pues su niño va a empezar así. Va a crecer así, de esa forma. Y si lo ve que usted nomás saca su tarjeta y órale ahí con el poder de mi firma, hermano, y todo eso también su hijo va a pensar que con el poder de su firma también todo se compra así. Pero hermano, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos el valor, hermano, realmente de saber administrar nuestro dinero, hermano, sabe que ellos aprenden también a ser ahorrativos, a saber administrar, hermano, lo poco que ellos caen en su bolsillo. Y el día que ellos crezcan, hermano, van a ser buenos administradores. ¿Por qué? Porque lo vieron en el hogar. Pero si nosotros no somos ejemplo para ellos, hermano, fíjense, si nosotros nos estamos dejando una buena herencia para ellos, hermano, ¿qué vamos a tener? Un Freddy, hermano, gastador peor que lo que el padre era. Amén. ¿Ya se enojó, hermano? Fíjense, así como la historia, hermano, que estábamos viendo. Esta herencia, la herencia que habían recibido estos hijos del profeta, era una herencia, hermanos, de esclavitud. ¿Sabía usted que las deudas nos esclavizan? Amén. Hermano, es una soga al cuello que se está echando, como el que sale ahí, no, pues que si tú rentas el cable y luego que está un cablezote ahí que lo está ahorcando y levantando para arriba. Hermano, así son las deudas. Dice Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. ¿Ya lo tiene? Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Es esclavo.